canal de YouTube. Pues he tratado de grabarme de forma diferente, pero pues los recursos son pocos. Hoy aquí comentando en mi cubículo de la Universidad Pedagógica Nacional algunos aspectos relacionados con la cuestión de la didáctica introductoria. Estoy tratando de armar un discurso que, no siendo nuevo, sí permita a los maestros establecer toda una serie de enlaces con la didáctica que son fundamentales. A veces en esa discusión, como la didáctica como un arte, la didáctica como una ciencia, la pedagogía como un arte, la pedagogía como una ciencia. Entonces la didáctica como parte del proceso, en tanto que la pedagogía nos explica los procesos que se dan en la enseñanza y el aprendizaje. Y lo que observo con muchos maestros actualmente es que colocando el sentido del Plan 2011 de que el aprendizaje y sobre todo el alumno debe ser tomado como centro del aprendizaje, se están olvidando de cuestiones didácticas que son importantes porque tienen que ver inclusive con métodos, el uso de métodos que desde la parte de la didáctica como tal siempre fueron importantes y siempre han sido importantes en razón de que los métodos nos permiten reconocer y saber cómo debemos de proceder. Hay quien me podría decir que ya no es importante usar métodos, que estamos hablando de cosas viejas, que estamos hablando de cosas que ya se agotaron, que hoy lo importante es hablar de enfoques, que hoy lo importante es hablar de diseño de actividades por rúbricas, y yo creo que no. Yo creo que hay una gran distancia entre lo que se está haciendo ahorita, que además se está haciendo con suma rapidez, pero mal. Ayer comentaba yo el problema de la didáctica y su relación, por ejemplo, con la lectura. Y si nosotros observáramos, por ejemplo, didácticamente el trabajo que hace Manuel Zabaleta Santamaría en los seminarios o en los talleres que él da sobre la animación a la lectura, porque la parte de la animación sí es importante, la parte de la ejemplificación es fundamental, pero saber llevar a nuestro niño a través de ciertas estrategias de lectura es fundamental y además es básico. Por eso nuestros alumnos no saben leer, porque también nosotros como maestros hemos olvidado didácticamente lo que se debe de hacer en la lectura. Si didácticamente la lectura requiere de un número de palabras a leerse por minuto, habría que preguntarse si lo que se pretende es leer un número de palabras o comprender el texto. Y podemos llegar a la conclusión de que las dos cuestiones son importantes, pero que en la lectura a través de palabras medidas, yo debo de colocar el énfasis y debo de darles las entonaciones adecuadas a los enunciados para que yo pueda ejemplificarlos también con mis estudiantes. A veces no somos capaces de darle una entonación, de colocar un énfasis, e inclusive sustituimos pronunciando unas palabras por otras. Entonces, didácticamente, tengo que reconocer que todas las enseñanzas, como todos los aprendizajes, tienen también un proceso. Si desde la parte de la psicología nos hablan de cómo se adquieren los aprendizajes, también desde la práctica y desde la parte de la didáctica nos dicen también cómo se procede a enseñar. Esta es la gran discusión ahorita, ese es el gran dilema, si hablar de enseñanza o hablar de aprendizaje. Y he venido sosteniendo en otros videos que enseñanza y aprendizaje son las dos caras de una misma moneda. Por eso la didáctica es importante recuperarla. Y es importante recuperarla también para poder revisar métodos. Por ejemplo, como métodos de enseñanza de lectoescritura. Porque si yo voy históricamente a lo que ha sucedido desde 1972 hacia acá, en la reforma educativa de 72 que corresponde a la tecnología educativa,
lo que se estuvo colocando ahí, lo que se estuvo poniendo en juego fue los métodos globales por encima de los métodos sintéticos, es decir, los analíticos por encima de los sintéticos. Pero, por ejemplo, en México, inclusive en los 70 estaba con mayor fuerza el método Mijares, y el método Mijares, creado por el profesor Mijares, mexicano, no se utilizaba, no se toma oficialmente, por diversas razones. Pero también en los 70s y en los 80s con más fuerza, aparecen las propuestas para la lectoescritura y el aprendizaje de las matemáticas. La propuesta para el aprendizaje, la PALEN, sí, que después fue PALEN, que pertenece al grupo de Monterrey y que tenía los tarjetones, las tarjetas de colores con los estadios de conceptualización. Y ahí supone que se está aplicando la psicogenética. Después desaparece la gramática estructural, se colocan los libros de la reforma de la modernización educativa y aparece Paco el Chato. Y quienes aprendieron a leer con Paco el Chato, habría que observarlos si en la lectura que hacen pronuncian los enunciados completos. Y si los que aprendieron con métodos sintéticos deletrean o silabean. Esta parte es importante reconocer. Por eso hablamos de la didáctica. Y en términos de didáctica, yo le invitaría a que usted escuchara a Manuel Zavaleta Santamaría para que observara cómo él hace el trabajo. Pero fíjense que hay una parte que se sale de la didáctica y que queda en lo educacional. Manuel Zavaleta Santamaría sabe tocar el corazón de los estudiantes. Soy Manuel Quiles Cruz. Maestros, muy buen día. Muchas gracias.